hablar hoy de infección en el paciente quemado. Definitivamente las quemaduras son un problema de salud pública que dejan consecuencias devastadoras, discapacidad física, secuelas emocionales, interfieren con la calidad de vida de los pacientes y esto tiene que ver mucho con la morbilidad y la mortalidad y en gran parte está dada por las infecciones. Cuando los pacientes sobreviven a las 72 horas iniciales después de un trauma por quemadura, las infecciones van a ser la causa más común de muerte. Del 50 al 60% de las muertes en quemados son atribuibles a sepsis. Aquí rápidamente dentro de las generalidades, para hablar de la profundidad de las quemaduras, tenemos la quemadura de primer grado que compromete la epidermis, que es la típica quemadura por sol. De segundo grado tenemos superficial, que es la más dolorosa, y la de segundo grado profunda, que es en la que ya se generan ampollas, y estas ampollas empiezan a incrementar el riesgo de infección, lo mismo que las quemaduras que son de espesor total grado 3, grado 4, aquí es donde vamos a tener más riesgo de infección. Cuando un paciente se quema, lo que pasa es que vamos a tener una zona central que es correspondiente a una zona de necrosis, estas células están muertas, no hay nada que hacer por esta área, después viene la zona de estasis, que es la que es susceptible a una recuperación si hacemos una reanimación hídrica adecuada, y por fuera está la zona de hiperemia, que es una zona que se torna roja, es una zona que se va a recuperar y su eritema, su hinchazón se debe a la liberación de todos los mediadores inflamatorios. ¿Qué hacen todos estos mediadores inflamatorios? Tratar de barrer todas las células muertas y abonar este terreno para que los queratinocitos y los fibroblastos empiecen a hacer la reparación celular y la reparación del tejido. Cuando un paciente sufre una quemadura va a haber una liberación de factores endógenos y patrones moleculares exógenos que van a generar una respuesta inmune donde vamos a tener aumento de las interleuquinas 4, 2, 6 y 10 que se va a traducir en inmunosupresión, va a disminuir la fagocitosis y la actividad bactericida que se va a traducir en multiplicación de las bacterias. Por otro lado vamos a tener una serie de cambios metabólicos que corresponden a catabolismo, resistencia a la insulina, degradación del músculo, lipólisis que nos lleva a hipermetabolismo y tenemos además un choque hipovolémico que todo esto junto, la inmunosupresión, la multiplicación bacteriana y el hipermetabolismo, lo que va a hacer es que los pacientes puedan desarrollar sepsis, choque séptico, falla orgánica múltiple y podamos terminar en muerte. Entonces, ¿qué es lo más importante para evitar infecciones en los pacientes quemados? Las precauciones universales, la más importante es el lavado de manos. Yo pensé que con pandemia todo el mundo se lavaba las manos y eran juiciosos, no, entonces es algo que hay que vigilar en las UCIs, no solo en las de quemados, sino en las UCIs en general, sigue siendo la estrategia más importante para evitar las infecciones en los pacientes. Adicional a esto, los pacientes que son gran quemados, que tienen más del 20% de la superficie corporal quemada, necesitan aislamiento de contacto, la rápida remoción de los dispositivos invasivos como los catéteres y las sondas urinarias es una estrategia muy importante, sin embargo es una estrategia bastante difícil de aplicar en los pacientes quemados y las otras estrategias que utilizamos normalmente para la prevención de la neumonía asociada al ventilador, hacer una liberación rápida de la ventilación mecánica, tener un programa estructurado de antibióticos y estos pacientes, la estrategia más importante para evitar también las infecciones es tener un tiempo quirúrgico temprano, que es otra de las fallas. Cuando los pacientes llegan a muchas instituciones se quedan mucho tiempo sin ser remitidos a una unidad de quemados y sin ser intervenidos por el cirujano plástico. Lo que vamos a ver entonces es, primero, hay una colonización por las bacterias. Técnicamente, cuando un paciente se quema, esa herida es estéril, no necesita antibiótico. Es otro de los grandes errores que cometen en los centros hospitalarios que nos remiten. Lo primero que hacen es iniciar antibiótico. Ningún paciente quemado necesita un inicio de antibiótico. ¿De dónde viene la colonización después? Primero, las células de la flora normal de la piel se mueren ante la quemadura y las que quedan alrededor del folículo peloso de las glándulas sebáceas son las que van a hacer la colonización. También las que tienen los pacientes en la vía aérea cuando tienen quemadura de la vía aérea, las que están también en el ambiente, de ahí van a salir las colonizaciones bacterianas de estos pacientes. Después vamos a tener una infección local, que es también de las cosas más difíciles de diagnosticar, necesita una estrategia que es hacer
biopsia de tejido y que se informe por colonias. Entonces no todos los hospitales tienen esta disponibilidad. Después viene la infección invasiva y algunos de estos pacientes van a terminar en sepsis y choque séptico, que aumenta el riesgo de infección en los pacientes quemados, ser del sexo masculino, tener edad avanzada, tener quemadura de las extremidades inferiores, sufrir quemaduras por líquidos hirvientes, tener quemaduras de espesor total, grado 3, retraso en el inicio del tratamiento, tener una diabetes preexistente y los días de estancia hospitalaria. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo es de importante la estancia hospitalaria. Ya les dije que inicialmente el paciente no necesita antibiótico. Cuando el paciente presenta una infección temprana, lo más probable es que vaya a ser una infección de tejidos blandos, particularmente de los tejidos quemados, y lo más probable es que sea por gérmenes gram positivos, Staphylococcus aureus principalmente. Después de esto, hacia el día 15 o desde el día 7, digamos que cuando la barra está entre más gris, quiere decir que hay más incidencia de la infección. Entonces vamos a tener neumonía, de ahí en adelante vamos a tener bacteremias, infecciones urinarias, que aunque las infecciones urinarias no son tan comunes en los pacientes en UCI por el retiro rápido de la sonda vesical, en los pacientes quemados particularmente es muchísimo más alta que en el resto de las UCIs. Vamos a tener después infecciones principalmente por Pseudomonas aeruginosa. Entre más tiempo, más probable. Este es el microorganismo más frecuente en las infecciones de los pacientes quemados. Y a medida que tengan más estancia hospitalaria, definitivamente se va a presentar resistencia a los antimicrobianos. Por eso es que es tan importante tener un programa de antibióticos o hacer una escogencia adecuada de los antibióticos. No porque un paciente esté infectado y malo y en choque, necesita que empiecen con vancomicina y meropenem. Probablemente puedan empezar con una estrategia antibiótica bien baja, diciendo ampicilina sulbactam y piperacilina o piperacilina tazobactam. Entonces no es necesario entrar con antibióticos de amplio espectro porque lo que van a hacer es empeorar el pronóstico del paciente. Aquí nuevamente heridas por quemaduras estériles, ya sabemos cómo va a pasar la colonización y después de esto y la estancia hospitalaria vamos a tener infecciones por gram positivos, gram negativos y en algún momento vamos a llegar a las infecciones fúngicas. Antibióticos profilácticos no se requieren, creo que el mensaje más importante de la charla es no le pongan antibióticos profilácticos a ningún paciente quemado. La profilaxis antibiótica durante el periodo posquemadura temprana no tiene indicación. La profilaxis perioperatoria durante la resección de tejido no tiene indicación. Y no hay suficiente evidencia como para hacer una recomendación en los pacientes que tienen quemaduras extensas. Tal vez en los pacientes que van a ser injertados, ahí se podría considerar una profilaxis, sin embargo tampoco tiene una muy buena evidencia. La excisión de la herida por quemadura, la cirugía precoz, es definitivamente lo que nos va a disminuir el riesgo de infección en la herida por quemadura. Y el objetivo es, digamos que los que tienen quemaduras grado 3 o por espesor total, es que dentro de la primera semana estén todas sus lesiones por lo menos operadas. Un metaanálisis del 2006 mostró que la excisión temprana mejoró la mortalidad y la estancia, no cambia nada los requerimientos transfusionales. En algún momento los pacientes quemados terminan teniendo requerimientos transfusionales dado el montón de procedimientos quirúrgicos. En cuanto a la colonización, entonces ya les dije que no hay infección, uno puede tener la información a través de una biopsia de tejido. Cuando tengan menos de 10 a las 5 corresponde a una colonización. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ya el paciente se deteriore y tenga infección, ustedes ya saben a qué germen deben dirigir la terapia antibiótica empírica que necesiten. Pseudomonas aeruginosa es el organismo gram negativo más común, como lo vimos. Ahora les quiero mostrar esta imagen. Esto corresponde a un eritema de la herida y tiene que ver con la quemadura y se da por todos los factores inflamatorios que se liberan. Este paciente no tiene una infección, no necesita tratamiento antibiótico, más o menos se va a resolver en una semana y lo que necesita simplemente es el manejo quirúrgico y con apósitos. Diferente a este, que evidentemente es una escara encima de la quemadura, pero además tiene todos los signos típicos de celulitis. Este paciente sí necesitaría establecer terapia antibiótica. El impétigo hay que sospecharlo en los pacientes que tienen quemaduras en cara y van a ser como las lesiones que aparecen en los niños, costrosas sobre los labios. Es importante
conocer si los pacientes son portadores nasales de Staphylococcus aureus. En nuestra unidad hacemos, cuando ingresan los pacientes, miramos si son portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente, si tienen, hacemos hisopado para KPC y un urocultivo. Con eso tenemos idea de que vienen colonizados los pacientes. Cada vez encontramos más frecuentemente desde la comunidad pacientes que vienen portadores de KPC. Infección en la quemadura. ¿Cómo van a sospechar infección en la quemadura? Resulta que el manejo de las quemaduras mucho tiene que ver después de la cirugía con que queden los pacientes cubiertos y con apósitos. Va a ser difícil que podamos ver los signos como el olor, el cambio en la profundidad, el cambio en la coloración, porque los pacientes generalmente están cubiertos. Uno de los signos más importantes es cuando el paciente empieza con dolor en un área específica y empieza a ser muy marcado en esa área. Siempre hay que sospechar que la quemadura se puede haber profundizado. Que una quemadura se profundice también es definitivamente un signo de que hay infección, también puede ser un signo de que el paciente está desnutrido. Entonces estos pacientes necesitan soporte nutricional desde el inicio para evitar esto. Cuando ya tengamos esta sospecha y además tengamos un aislamiento de más de 10 a las 5 de un patógeno por gramo de tejido presente en la herida, pues podemos diagnosticar que tiene una infección en la quemadura. Se ha utilizado también examen histológico del tejido, pero esto no es rentable realizarlo. Aquí tenemos una quemadura que tiene una zona más profunda, se ve grado 3 y miren aquí los cambios de coloración, que se ve una coloración como verdosa, entonces evidentemente esta quemadura sí tiene una infección. Van a presentar estos pacientes neumonía, evidentemente por el tiempo de duración también hospitalaria, pero deben sospecharlo sobre todo en los pacientes que tienen lesión de la vía aérea por inhalación, tienen muchísimo más riesgo de hacer neumonía y tienen que aplicar los criterios radiológicos y clínicos pues, conocidos para cualquier otro paciente. En cuanto a las bacteremias, cada que estos pacientes van a cirugía generan una bacteremia transitoria, pero además las bacteremias están beneficiadas pues, por el uso largo de los dispositivos intravasculares. Cuando ponemos un catéter central en un paciente quemado, lo ideal sería que la piel 20 a 25 centímetros alrededor estuviera sana. Esto también es bien difícil, pero en orden de prioridades deberían escoger el acceso subclavio, sino el yugular, y por último el femoral, pues que tiene más posibilidad de infectarse. Lo otro es estar en ventilación mecánica, tener sondas vesicales y tener las heridas abiertas. Otra recomendación es cuando se tomen hemocultivos, pues no tomarlos solo de las líneas centrales, siempre se requiere un control periférico, entonces hay que buscar si podemos chuzar en un pie, si es necesario que el médico vaya y chuce la otra femoral, pero la idea es que siempre tengamos un control periférico. En cuanto a la infección de las vías urinarias, entonces el principal riesgo va a ser definitivamente el tiempo que tengan la sonda uretral. Algunos pacientes no nos van a poder manifestar síntomas irritativos y pues definitivamente hacer el examen de orina completo con Gram y con urocultivo cuando tengan la sospecha. En cuanto a los diagnósticos para los criterios de sepsis varían un poco en estos pacientes. Fiebre en el paciente quemado es por encima de 39 grados e hipotermia por debajo de 36,5 y para ciertas publicaciones por debajo de 36. Taquicardia progresiva mayor de 110. Entonces recuerden que los pacientes están en un estado hipercatabólico, es bastante común que estén taquicárdicos y otro de los problemas que tenemos para poder diagnosticar, pues para poder cumplir los criterios es el siguiente. Dentro de las estrategias farmacológicas para el manejo del dolor, los opiáceos y el acetaminofén son una estrategia muy importante. Entonces, si uno tiene el paciente siempre con acetaminofén y no se acuerda de quitarle una dosis para ver si está haciendo fiebre, no van a detectar la infección. La taquicardia, los pacientes para el síndrome de hipermetabolismo hipercatabólico se benefician del uso de propanolol. Tampoco nos vamos a dar cuenta de la taquicardia. Taquipnea progresiva, trombocitopenia, particularmente, aunque está descrito trombocitopenia, de lo que más se ve en los pacientes infectados es trombocitosis, hiperglicemia, la inhabilidad para tolerar la nutrición enteral y acompañarse de un cultivo de tejido positivo o un cultivo positivo. Otros de los criterios son los de Mann-Salinas, aumenta el umbral de taquicardia a 130, hipotensión arterial, base exceso menor de 6, hipotermia por debajo de 36, usar vasoactivos y tener hiperglicemia. Miren que la hiperglicemia es uno de los signos importantes.
En sepsis 3, pues podemos rescatar también la alteración del estado mental, definitivamente la presión, hacer el puntaje SOFA y el uso de vasopresor y el lactato. En este centro de quemados, entre febrero del 2015 y diciembre del 2016, hicieron una identificación retrospectiva de factores que podían decir que había una sepsis temprana. Entonces tenemos, los signos tempranos fueron fiebre o hipotermia, escalofríos, taquicardia, taquipnea, náusea y vómito, hiperglicemia, letargia, proteinuria, hipoxia, leucocitosis, hiperbilirrubinemia. Y los signos tardíos fueron acidosis láctica, oliguria, leucopenia, CID, depresión miocárdica, edema pulmonar, hipotensión, hipoglicemia, azoemia, trombocitopenia, SDRA, hemorragia gastrointestinal y coma. Esta la traje para mostrarles que en los quemados no es común que sea un solo agente el que causa la infección. El 50 al 80% de las infecciones son polimicrobianas. Miren acá, Pseudomonas y Klebsiella, Acinetobacter y Klebsiella. De hecho, el Acinetobacter es uno de los gérmenes que puede ser común en una unidad de quemados, pero pues con un uso responsable de antibióticos lo que podemos hacer es que se disminuya bastante su presencia. Bacterias multiresistentes, el tamizaje inicial que les conté que hacíamos y cuáles son los riesgos, pues la estancia hospitalaria, los antibióticos que escojamos previamente, que no hagamos una excisión de las quemaduras de manera eficaz o de manera rápida y seguir utilizando los dispositivos médicos invasivos. Nuevamente aquí estrategias para mostrarles que higiene de manos es lo más aceptado, las otras cosas son evaluar diariamente si necesita los catéteres o no necesita los catéteres, que esto deberíamos hacerlo en todos los pacientes de cuidado, en todos los pacientes que están en cuidado intensivo, el aislamiento de los pacientes, tener un programa de optimización de antibióticos, hacer rápidamente las cirugías de excisión del tejido muerto. Dentro de las cosas que permanecen controversiales es el uso de la procalcitonina y el lavado broncoalveolar. Antibióticos tópicos, la superconocida sulfadiazina de plata, que es la otra que le mandan en todas partes a los pacientes que se queman, no está recomendada. Aquí hicieron un estudio hay unos apósitos que tienen plata, la plata lo que hace es ser bactericida y esto disminuye significativamente en comparación con el uso de sulfadiazina de plata la tasa de infecciones. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de apósitos? Es que necesitan ser mojados para la activación de la plata y para poder ejercer su función. Entonces, si yo tengo un paciente gran quemado, el 80% de su superficie corporal cubierta con apósitos de plata, pues no va a ser beneficioso porque si lo estoy mojando, pues claramente va a tener más hipotermia. Por eso es la desventaja, estos apósitos se podrían utilizar para pacientes que tienen superficies mucho más pequeñas. Dosis de antibióticos, no me voy a referir a ninguno en particular, pero es para dejarles que cuando hacemos una dosificación en estos pacientes siempre va a ser un desafío por el estado hipermetabólico. Acuérdense que tienen un aumento del gasto cardíaco, tienen cambios en la función intestinal, tienen aumento del aclaramiento hepático y renal, el volumen de distribución se va a ver afectado por los líquidos que ponemos en la reanimación. Se necesita entonces probablemente una dosificación más alta o más frecuente de antimicrobianos, pero se necesita más trabajos al respecto. Por eso los antibióticos que contamos con medición de niveles, deberíamos utilizar la medición de niveles para hacer un ajuste de la dosis más adecuado. Aquí les traigo algo de la procalcitonina. Una medida sola de la procalcitonina no es efectiva, pero si nosotros tenemos en cuenta la cinética de la procalcitonina, vamos a poder diagnosticar qué pacientes tienen infección de los que están quemados. Lo más importante entonces es cuando la tomamos al inicio puede estar aumentada, pero hacia el segundo día debe bajar y después si tenemos un aumento de 1.34 veces en comparación con el nivel inicial, esto va a ser un umbral diagnóstico óptimo para la sepsis. Infecciones virales no son muy comunes, pero hay que pensarlas. Si hay herpes simple, si hay citomegalovirus, se pueden encontrar con mayor frecuencia cuando los pacientes ya tienen piel que está reepitelizando y no está claro si los antivirales tengan algún papel para darles el tratamiento. En cuanto a las infecciones fúngicas, van aumentando su incidencia las levaduras y los mohos, entonces la incidencia se informa entre el 6.3 y 40% entre todo el mundo. Obviamente el más común sigue siendo Candida albicans, pero no se nos puede olvidar que las cándidas
Tropicalis, Parapsilopsis, Cruzaceae y Glabrata vienen en crecimiento en cuidado intensivo. El Aspergillus se correlaciona estrechamente con infecciones letales, pacientes que definitivamente mueren, y Zygomycetos hay que considerarlos en los pacientes inmunosuprimidos, y resulta que los pacientes quemados se comportan como pacientes inmunosuprimidos. Factores de riesgo identificados para las lesiones fúngicas, los que conocemos normalmente en cuidado intensivo: nutrición parenteral, el uso de antibióticos de amplio espectro, disfunción renal, y en estos específicamente cuando tienen quemadura de la vía aérea. Y se relaciona la incidencia de infecciones fúngicas, el 26% es directamente proporcional a la superficie corporal comprometida quemada, llega al 63% cuando las quemaduras son del 51 al 60%. El fluconazol, digamos que es ampliamente utilizado, pero la terapia de elección debería ser la caspofungina como primera opción, y una vez tengan los aislamientos, pues ajustan la terapia. El voriconazol es de elección en las infecciones que no están relacionadas con cándida. ¿Y qué otras terapias podemos utilizar? Podemos utilizar cámara hiperbárica, que ha demostrado que tiene mejoría de la hipoxia tisular, de la neovascularización, de la lesión por reperfusión, pero la evidencia sigue siendo insuficiente. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la cámara hiperbárica, donde podríamos tener un beneficio? Es que inhibe el crecimiento bacteriano. En este estudio se tomaron cultivos bacterianos a los 5 y a los 10 días de exposición de las quemaduras, y definitivamente el crecimiento bacteriano era significativamente menor en los pacientes que se utilizó cámara hiperbárica. Esto también, digamos, la hemoperfusión, hay un ensayo en curso que va a mostrar si la hemofiltración temprana en estos pacientes les ayuda. Como conclusiones, el diagnóstico entonces de sepsis en esta población sigue siendo un desafío, no va a cumplir los criterios habituales a los que estamos acostumbrados para diagnosticar una sepsis. Se necesitan esfuerzos para desarrollar estrategias diagnósticas más precisas. El diagnóstico rápido, el inicio del antibiótico y el control de la fuente van a seguir siendo el tratamiento estándar, y hacer cirugías tempranas de las heridas, tener un equipo multidisciplinario en UCI es lo que va a hacer diferencia o va a tener impacto en la mortalidad. Lo más importante es el trabajo en equipo. Estos pacientes necesitan un grupo multidisciplinario. En nuestro hospital, estos pacientes son atendidos por el cirujano plástico, por psiquiatría, por clínica del dolor, por trabajo social. La terapia de rehabilitación es muy importante, y la terapia nutricional también. Gracias.